Estamos, doctor Nogueira, para recibir a Marcelo Rabuñal, ¿correcto? Bienvenido, Correcto. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Director de esta nueva película de Artigas, como nos contabas al principio, Miguel Nogueira. Así es. Película documental, podríamos decir, bienvenido. Sí, muchas gracias. Sí, película documental, así es, sí. Es un largometraje documental, dura 1 hora 10, así que ya entra dentro del largometraje. Detrás del mito, ¿cuál podría ser el mito que querías desentrañar, por ejemplo? Y bueno, en realidad el mito, en la acepción no tanto de la mentira, digamos, porque a veces algunos se confunden y se ofenden un poco, sino el mito en cuanto a crear un héroe, ¿no? Digamos, al héroe que es Artigas para nosotros, ¿no? Esa cuestión como de referente, más allá de... Lo que nosotros queríamos hacer es contar un poco la historia del cuadro de Blanes, discutir un poco ese cuadro que todos conocemos y que mucha gente piensa que es Artigas en realidad, partir de esa discusión para discutir un poco sobre si Artigas, el Artigas que conocemos, es real o es más una construcción necesaria para la nación, digamos. Eso no fue una decisión de Blanes, eso fue una decisión de quién o de quiénes en su momento. De hacer el cuadro, en realidad el cuadro sí se lo encarga Máximo Santos, digamos, para un concurso que había para hacer la estatua de la Plaza Independencia, pero el cuadro en sí que conocemos no llega a ningún lado, porque Blanes lo hace, pero lo deja abandonado en su taller. Es el de Artigas en la Ciudadela. El de Artigas en la Puerta de la Ciudadela. Y queda abandonado ahí, y es después que muere Blanes que llega con la sucesión con un montón de otros cuadros a Montevideo. Ah, miramos. Sí, hay que decir además que Artigas no llega a la Plaza Independencia hasta casi 40 y pico años después de ese pedido de Santos, sí, ¿no? sí, claro, en ese momento gana una estatua, pero nunca se realiza. En la plaza estaba Joaquín Suárez. Sí, exactamente. Que es la misma estatua de Suárez que está en la Graciela de Suárez, obviamente, ¿no? Era la que estaba en la Plaza de Independencia. Seguro, porque lo que pasa es que él lo contará mejor, pero estaba muy dividida la sociedad uruguaya, sobre todo la sociedad política, a quién poner. Y bueno, y a pesar de que era un gobernante de la época de la Guerra Grande, sí que representaba parte del país, entre otras cosas abolió la esclavitud 20 y pico de años antes que Estados Unidos. Era una figura que lograba un consenso Suárez. Ajá. Claro, sí, la cuestión del cuadro de Artigas también es como importante, el que hace Blanes, porque logra eso de juntar esos dos bandos que estaban separados, ¿no? Porque se representa por un lado Artigas, que era una representación más de la parte del campo, ¿no? Y de los blancos, y por otro lado la Puerta de la Ciudadela, que era Montevideo, y eran los colorados, ¿no? Por eso también es que tiene fuerza simbólica y que se instaura un poco ese cuadro, ¿no? Ahora, y tú decís que justamente en la película se dice justamente eso, que es un héroe que fue necesario inventar. Claro, sí, tal cual, tal cual. La mayoría de, bueno, todos los historiadores y el antropólogo y la socióloga que aparecen en la película dicen eso, que era una necesidad para unificar a la sociedad en ese momento, ¿no? La sociedad estaba dividida entre blancos y colorados, todavía quedaba eso de la Guerra Grande, de todas las, bueno, de la guerra civil que había en el momento. Y ya la gente que estaba un poco cansada de la guerra, más que nada los intelectuales, los artistas, querían unificar a la nación atrás de un símbolo y dijeron, bueno, vamos a rescatar a Artigas, que lo teníamos un poco olvidado, y empiezan a escribir y a hacer, bueno, canciones y cuadros y cosas por el estilo como para instaurarlo. O sea, intencionalmente. Intencionalmente, sí. Igual hay una cosa que es interesante también, que es intencional, pero a medida que pasa el tiempo, esa intención, digamos, el pueblo la puede aceptar o no. En este caso la acepta. Igual Artigas ya tenía como una impronta importante en la región, o sea, pero no estaba relacionado directamente con el Estado uruguayo como Estado independiente. Sí, tenía toda la leyenda negra de Sarmiento, claro, en Argentina. Y tenía credenciales como para rescatarlo, ¿no? Porque podrían haber elegido a La Valleja, se me ocurre, que La Valleja podría haber sido otro, pero estaba muy identificado con la divisa blanca. Exactamente. A partir de 1836 en adelante quedó muy identificado con uno de los partidos. Claro, Artigas todavía tenía la importancia de lo que había sido su gesta, digamos, y por más que estaba relacionado con el federalismo y con los inicios del Partido Nacional, se podía como adaptar más fácilmente que utilizar los caudillos que todavía estaban en la vuelta, digamos, ¿no? Porque La Valleja, Oribe y todos esos... Ahora, un héroe inventado, pero no es inventada la historia. O sea, no es que la historia que se cuenta sea inventada. Que no. Por lo general... es un héroe publicitado, digamos. Exactamente. Por lo general, y esto pasa en todos los países, digamos, cuando se instaura una idea de la identidad nacional y se crea una historia para enaltecer los valores, en este caso del Uruguay, lo que se hace es elegir ciertas características, remarcarlas, y otras medio que esconderlas un poquito, ¿no? Decir, bueno, mejor esta parte no la contamos y esta la sacamos. Y lo que está interesante es cómo esas características van cambiando lo que se subraya según el momento, ¿no? O sea,
en los 60 se abocó más al tema del reglamento de tierras porque tenía una cuestión más de izquierda. Durante la dictadura se utilizaba Artigas porque era militar. Es como que se adapta, digamos, el héroe también a las circunstancias. Y para mí lo interesante va más allá de la cuestión de qué tanto sí nos contaron o no nos contaron, sino la historia de que cómo se forma eso, ¿no? Cómo se va construyendo y la relación que tienen. Crea esa campaña publicitaria, digamos. Ahí va, sí, exactamente. Para imponerlo. En nuestro caso en la película hablamos específicamente de la imagen, ¿no? Claro. Es como, digamos, hablar de eso me parece que se puede empezar a hablar de todo lo demás, pero nos focalizamos en eso porque no se puede hablar de todo en una película. Entonces hablamos más de las imágenes de Blanes, hablamos bastante de la de Artigas y la de su rostro, y también tocamos un poco el tema de los 33 orientales y ese cuadro. ¿Tiene algo que ver también con la implantación de bustos de Artigas en distintos lugares del...? Sí, bueno, la primera estatua de Artigas la hace Juan Luis Blanes. En realidad la está haciendo y se muere antes de terminarla. Ajá. Y la termina gestionando el padre, que es la estatua esa que está la que está en todas las plazas de todas las ciudades. Que está con una espada en una mano y el sombrero en la otra. Claro, sí, acá está en ANCAP, en el BPS, creo, hay también un montón. Está en la Avenida de las Américas de Washington, es decir, donde está la OEA, que están todos los héroes latinoamericanos. Está Artigas. Esa la de Artigas es esa. ¡Ay, qué lindo! Sí, que la primera, la original, está en San José. Ah, esa es la primera. Sí. La estatua está en la Plaza de Rocha, también la tiene, digo, es decir, está en muchas plazas. Sí, bueno, nosotros lo que hicimos en la película fue salir a filmar todas esas estatuas, ¿no? Recorrimos muchos lugares del Uruguay y encontramos cosas muy divertidas, como por ejemplo en la Plaza de Artesanos de Punta del Este tenía un nido de hornero acá viviendo, ¿no? En el hombro de Artigas, y cuando viene la intendencia, porque arrancaba la temporada a sacarla, todos los feriantes salieron a decir, no nos saques el hornero, que es nuestra mascota. Entonces estuvieron ahí claro, pero tenía un hornero viviendo en Artigas. Después en Colonia, no me acuerdo en qué pueblo, había toda una feria de esas, de comidas y cosas así, desarmándose alrededor de la estatua. Entonces estaba la gente almorzando, la que trabajaba ahí, alrededor de la estatua, ¿no? Era una cosa muy surrealista. ¿Cuándo se estrena y dónde la vas a estrenar? La estrenamos ya hace 2 semanas. Estuvimos hace 2 semanas en cartel en la sala Nelly Goitiño, que estuvo muy bueno porque se llenaron casi todas las funciones. Y ahora a partir de este viernes está en Cinemateca Positos. También vamos a estar 2 fines de semana ahí. ¿2? Sí, 2. Ay, bueno, no se duerman entonces si la quieren ver. Sí. ¿Solo los fines de semana, que viernes, sábado y domingo, cómo es? Bueno, hay que averiguar. Sí, arranca el viernes, sábado y domingo, lunes y martes, y después la segunda tanda creo que arranca también el otro viernes y es hasta el martes. Cinemateca Positos. Cinemateca Positos, sí. Bueno, felicitaciones, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, iremos a verla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por venir. Miguel Longueiro. ¿Qué hacemos? Y nos vamos a la pausa. Y ya volvemos. Vamos al río, sí. Vamos, que hay más día a día junto a vos.